es un auténtico placer y un auténtico lujo escucharle. Muchísimas gracias, coronel, cuando quiera. Pues muchas gracias, Juan Miguel, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y efectivamente voy a intentar cubrir esta hora, que es una hora siempre difícil, ¿no?, después de la comida, hablando un poco de lo que es la historia de la desinformación en las operaciones militares. Historia que es larga, porque en realidad siempre ha habido desinformación y siempre ha habido una faceta informativa en todos los conflictos armados, pero desde hace miles de años. Lo que ocurre es que últimamente, debido a la evolución tecnológica y a la evolución de las propias sociedades, pues las posibilidades de esta faceta informativa de las operaciones pues han aumentado dramáticamente. Pero esto ya existía, y en realidad muchas veces los conceptos que estamos manejando, la teoría que utilizamos, es teoría muy antigua. Ya veremos como pensadores de hace cientos, si no miles de años, decían más o menos lo mismo que se dice hoy en día. Lo que pasa es que ellos tenían que actuar con medios mucho más rudimentarios. Bueno, yo voy a dividir mi presentación en tres partes: el recorrido histórico, de cómo se va evolucionando hasta que llegamos al concepto de guerra híbrida, que quizás es lo más reciente. Luego hablaremos un poco de información pública y desinformación. Información pública es la herramienta que utilizamos en las operaciones militares para informar a nuestra población, a nuestros ciudadanos, y para enfrentarnos también a la desinformación, ¿no? Entonces, veremos un poco qué herramientas se han desarrollado dentro de esa dialéctica que existe siempre entre lo que dice la institución y la desinformación que se crea, ¿no?, que se crea intencionadamente muchas veces para perjudicar la marcha de las operaciones militares. Y por último hablaremos ya de cómo se gestiona esto dentro del concepto de guerra híbrida. Guerra híbrida, que es una guerra que tampoco es que sea nueva, ¿no?, pero que se ha puesto de moda últimamente, pues porque precisamente se dan las condiciones para que toda esa parte, digamos, no militar del conflicto armado, toda esa parte que se orienta mucho en torno a la información, a la desinformación, pues se pueda utilizar con mucha eficacia. Bueno, antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que la guerra en realidad es un ejercicio de influencia. Somos seres humanos, somos seres sociales, y siempre intentamos influir en los demás. A veces influimos de manera altruista y queremos que los demás hagan determinada cosa porque pensamos que es lo mejor para ellos, ¿no?, o que es lo correcto, lo que hay que hacer. Y a veces queremos que los demás hagan algo porque nos beneficia a nosotros, actuamos de manera egoísta, ¿no? A veces esa influencia se convierte en manipulación, es decir, ya no se trata simplemente de influir, de convencer, de disuadir, sino que se trata de imponer, ¿no? Y en un acto extremo de influencia utilizamos la violencia. A veces para que otros hagan cosas que nosotros queremos que hagan, utilizamos la violencia. Cuando es una sociedad completa la que utiliza la violencia sobre otra sociedad para imponerle cosas que esa otra sociedad no quiere hacer, pues estamos hablando de la guerra. Pero la guerra siempre va de influencia, o sea, siempre tratamos de influir. Ya digo que no siempre, porque hay guerras de exterminio, hay guerras en las que no se intenta influir, se intenta acabar con el adversario, pero afortunadamente ese tipo de guerras pues son cada vez menos frecuentes, ¿no? Pero al principio de la historia sí que existían. Sencillamente no se intentaba influir en el pueblo enemigo para que hiciese algo, para que se rindiese y aceptase nuestras condiciones, sino que se trataba de borrarlo de la faz de la tierra. Hoy en día eso ya es más raro, ¿no? Y en la mayoría de los conflictos lo que se trata es de influir utilizando dosis de violencia, pero incluso a la hora de utilizar la violencia siempre ha habido dos escuelas o dos formas de verlo. Utilizamos la violencia para conseguir objetivos materiales, es decir, para derrotar al ejército adversario, destruirlo, para ocupar el terreno, pero también lo utilizamos para crear un efecto psicológico, es decir, intentamos meter en el otro la convicción de que continuar la lucha es inútil. No solo es inútil, sino que es perjudicial. Entonces lo mejor que puede hacer es rendirse, aceptar nuestras condiciones, etc. Y eso se puede hacer o bien a través de las propias operaciones militares, es decir, las propias operaciones militares provocan un efecto, provocan terror, pánico, provocan desazón, ¿no?, desánimo. Pero hay otra manera de hacerlo, que es a través de acciones no letales, a través de la información, a través de la acción psicológica, a través de la propaganda. Todo eso tiene también una influencia. Lo que pasa es que no hay que verlo como cosas separadas, en realidad va todo unido. Es decir, cuando hay un conflicto armado, las propias operaciones militares, los bombardeos, buscan un efecto psicológico. Pero ese efecto psicológico lo podemos reforzar o lo podemos crear con acciones que no son en realidad letales. Y ahí es donde entra toda la gestión de la información. La información, la desinformación, la propaganda, etc.
Entonces, para entender esto hay que partir de este concepto. La guerra, al final, es un ejercicio de influencia de una sociedad sobre otra, influencia extrema, influencia violenta, brutal, pero influencia al final. Yo siempre empiezo yéndome 2500 años atrás a un señor que se llamaba Cautilia. En España le conocemos más bien como Chananquia. Si alguno es de relaciones internacionales, a lo mejor ha oído hablar de él, porque le ponen siempre como un ejemplo del realismo político, etc. Cautilia era un consejero de un rey de la India de aquella época. Estamos en el siglo IV, III a.C., la época en que Alejandro Magno llega a las fronteras de la India. Y entonces Cautilia era su consejero, el consejero real, era el rey Chandragupta. Y de una manera muy parecida a Maquiavelo, Cautilia escribe un libro de buen gobierno, un libro en el que le explica a su rey, a su monarca, cómo hay que gobernar. Y dentro de ese libro dedica 2 capítulos a la guerra. Claro, una de las responsabilidades del rey era hacer guerra. Y entonces Cautilia, ya digo, estamos en el año 300, 320 a.C., le dice: a la guerra se puede ir directamente con el ejército, para eso está. Pero si vamos directamente a un enfrentamiento militar, eso va a ser costoso en vidas y en dinero, y además va a ser incierto. Es decir, si el ejército enemigo es fuerte, está apoyado por su población y está bien dirigido, pues puede que nos venza, o puede que nos cueste mucho ganarle. Va a ser muy costoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que socavar antes esa sociedad, antes de lanzar las fuerzas armadas contra ella. Y entonces, Cautilia en aquella época no tenía internet, ni tenía redes sociales, ni tenía televisión, ni tenía radio. Pero bueno, él lo que propone es utilizar espías, asesinos, propagadores de rumores, corruptores, gente que corrompe a funcionarios y que luego lo hace público, prostitutas, todo lo que pueda desacreditar a la élite gobernante del país adversario. Y además crear entre la población una sensación de inquietud, de incertidumbre, de descrédito a las instituciones, de que no me están gobernando bien. Entonces, esto nos suena terriblemente moderno. Es lo mismo que se trata de hacer hoy en día, lo que en aquella época se trataba de hacer pues con gente que se infiltraba y que iba propagando rumores por los pueblos de boca a boca, y hoy en día se hacen las redes sociales, ¿no? Pero lo que buscaba Cautilia es lo mismo que buscan los que se dedican hoy en día a la desinformación: desacreditar a las instituciones, desacreditar a los líderes y crear una sensación de incertidumbre, de incomodidad, de que no estoy bien gobernado, de que necesitamos un cambio, ¿no? Cautilia decía: si creamos esa sensación en la sociedad enemiga, cuando nuestro ejército penetre en su país, lo recibirán como libertadores. Más o menos lo que quería hacer Putin en Ucrania, ¿no? Que salió mal. ¿No? Pues esto ya hace 2500 años podía ser planteado. Lo que pasa es que las herramientas en aquella época, pues, para hacer esto, pues eran limitadas y era una cuestión muy laboriosa, requería probablemente años para conseguir esa labor de zapa en la sociedad enemiga. Realmente aunque la información y la desinformación siempre se utilizan en las guerras, cuando realmente empieza a utilizarse ya en masa es a principios del siglo XX. Y se empieza a utilizar porque han cambiado las sociedades y ha cambiado la tecnología. Por parte de la tecnología tenemos que ya ha aparecido el cine, por ejemplo, está apareciendo la radio, aparecerá después de la Primera Guerra Mundial como un electrodoméstico ya que mucha gente tiene en su casa. Empieza a aparecer la megafonía, lo cual permite que un líder pueda dirigirse a una multitud que le oiga, cosa que antes era un problema. Y además las sociedades ya no son las mismas. En el siglo XIX se ha hecho un esfuerzo tremendo de alfabetización en Europa y en Estados Unidos. Entonces, gran parte de la población, no toda, pero una parte de la mayoría de la población ya sabe leer. Entonces ya sabe leer un periódico, ya sabe leer un panfleto, ya existen la imprenta existía hace siglos, ¿no? Pero lo escrito tiene mucho más valor, llega a mucha más gente y la gente es capaz de comprender. Entonces, además, hay un sentimiento de cambio, porque a principios del siglo XIX se vivía pues, no muy diferente a como se había vivido en el Imperio Romano, en gran parte de Europa. A principios del siglo XX se vive ya de una manera relativamente parecida a como vivimos hoy en día. En un siglo cambia totalmente el modelo de sociedad. Hay una sensación de cambio, y el cambio tiene que ir acompañado pues, de la revolución, de algo nuevo, ¿no? Hace falta un sistema político, un sistema económico, un sistema social nuevo. Entonces todo esto unido hace que ese recurso a la comunicación se haga mucho más valioso, y mucho más eficaz, mucho más rentable. Napoleón también lo utilizaba, y Napoleón escogía personalmente qué artículos se publicaban en el Observador, que era el Monitor, que era el periódico oficial, ¿no? Pero ese periódico lo leía muy poca gente, lo leían las élites de París.
Ahora un periódico lo leen, en Estados Unidos lo leen millones de personas. Y un periódico, una cadena de periódicos como la de William Randolph Hearst es capaz de mover la opinión pública americana a hacer la guerra contra España, algo que en principio no estaban muy animados, ni siquiera el presidente McKinley, pues no estaba muy animado a ir a la guerra con España, ¿no? Pero gracias a esa presión de los periódicos, pues al final se crea un sentimiento de que sí, hay que ir a la guerra con España. Entonces se puede obtener mucho más rendimiento de estos instrumentos. Los que realmente empiezan a teorizar sobre esto son los revolucionarios clásicos, son Lenin, Trotsky, poco unas décadas después Mao. Ellos introducen algunas ideas que son claves a la hora de entender este tipo de acciones en una guerra, en un conflicto armado. Ellos parten de Clausewitz y de la famosa frase de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y entonces Lenin, que realmente era un entusiasta de Clausewitz, él dice, si la guerra es política, en la guerra puede utilizar todos los instrumentos de la política, no solamente las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es uno de los instrumentos que tengo, pero puede utilizar la propaganda, la economía, la diplomacia, la información y desinformación, ¿no? Todo eso son instrumentos, y a veces más importantes que las Fuerzas Armadas. Es decir, ellos lo que hacen es relativizar el poder de lo militar. Lo militar es simplemente uno más de los instrumentos de los que el Estado o la Revolución dispone para conseguir sus objetivos. Ellos también, y aquí es sobre todo Mao el que crea esta idea, cambian también el objetivo de las guerras, aunque en realidad lo suyo no era una guerra, era una revolución, pero bueno, normalmente iba acompañado de una guerra civil y a veces de una guerra contra potencias extranjeras. Mao dice, los objetivos fundamentales en una guerra son siempre o destruir al ejército enemigo o conquistar el terreno, pero hay uno que es mucho más importante, que es controlar a la población. Entonces, ¿cómo se controla la población? Pues uno de los instrumentos claves es la información, la propaganda, si se quiere. Otro es el terror, que también es una manera de influencia, ¿no? Lo que pasa es que ellos dan más importancia a la propaganda y a la información que al terror. Ellos consideran, yo tengo que ganarme los corazones y las mentes de la población, tengo que convencerlos de que lo que yo les propongo es lo mejor, y aquellas minorías que se resistan a ello, con ellas utilizan el terror. Utilizan una mezcla de ambas. Pero ambos son instrumentos de influencia, ¿eh? Tanto el terror como la propaganda son instrumentos con los que trato de influir, ¿no? Los nazis pues copian esto. En realidad ellos se basan muchísimo, curiosamente, pese a que eran ideológicamente, al menos en teoría, eran opuestos, copian los modelos de la Revolución Rusa, ¿no? Los modelos de Lenin, Trotsky en cuanto a información, pero ellos los llevan hasta otro nivel, ¿no? Ellos crean un ministerio de propaganda, el famoso ministerio de propaganda de Joseph Goebbels, y ellos son los que más desarrollan esta dicotomía entre propaganda y terror. Es decir, utilizo la propaganda sobre mi población y utilizo el terror sobre los disidentes de mi población y sobre el enemigo. El tipo de guerra que ellos hacen, la guerra relámpago, no se basa solamente en que los carros de combate avancen muy rápidamente, apoyados por la fuerza aérea, se basa también en el terror. Terror que se produce bombardeando ciudades, por ejemplo, atacando columnas de refugiados, pero también por la mera velocidad de las operaciones. Es decir, la velocidad de las operaciones era tal que rompía los ciclos de decisión enemigo. Los franceses, cuando los alemanes entraron en Francia, no sabían qué hacer. Cuando intentaban decidir algo, ya era tarde porque los carros de combate ya les habían sobrepasado. Ese ritmo frenético de las operaciones también contribuía al terror, a la incertidumbre, a la incapacidad de reaccionar. Entonces ellos de alguna manera ponen las bases de lo que después será este tipo de guerra, que tiene una parte física pero que tiene otra parte muy psicológica también. Probablemente en Ucrania lo que hemos visto es una nueva reedición de esto. La doctrina rusa y la alemana siempre han estado muy unidas. De hecho, durante un tiempo colaboraron, durante varias décadas, los años 20, los años 30, colaboraron unos con otros, ¿no? Y entonces esta idea de que las operaciones deben ser rápidas, deben ser abrumadoras, deben ir acompañadas por medidas de terror, para provocar el colapso psicológico del enemigo, no la destrucción sí se puede también, pero primero el colapso psicológico. Antes de que el enemigo esté destruido, debe darse por vencido, debe considerar que está vencido, no puedo hacer nada contra esta avalancha que me viene encima. Aquí se empieza, en los años 30 se empieza a desarrollar lo que era entonces se llamaba la propaganda, que era lo que hacía la Unión Soviética, lo que hacía Alemania, lo que hacían otros países también. Y se empieza a estructurar cómo se hace la propaganda. Y empieza a hablarse de propaganda blanca, gris y negra, que estos son términos que todavía se utilizan. La propaganda blanca es la propaganda abierta, la que hace el Estado, de una manera abierta, reconociendo que la hace él,
y normalmente es una propaganda que intenta alabar lo propio, ¿no? Propaganda blanca es, de la marca España es propaganda blanca. Ya no se llama propaganda, ahora se llama soft power, lo que se quiera llamar, pero es propaganda blanca. Pero la propaganda blanca no es agresiva. Sencillamente dice, bueno, vivo en un país magnífico, con un sistema magnífico, a veces si se orienta al turismo, venga a visitarlo, venga a visitar España, tenemos un modelo que es exportable. No es excesivamente agresiva. Luego está la propaganda gris. La propaganda gris se hace a través de terceros. Es decir, la propaganda gris no la hace el Estado de una manera abierta, sino que utiliza otros elementos. Grupos afines. En la época comunista pues utilizaban los partidos comunistas locales, sí se colocaban bajo las órdenes de Moscú, cosa que no siempre ocurría, ¿no? Entonces es una propaganda a través de terceros. Y es una propaganda que a veces ya es más agresiva. Se hace a través de actores locales, asociaciones culturales, partidos, este tipo de grupos que tienen una ideología política y que están dispuestas a seguir las directrices de una potencia, pero esa potencia no reconoce que esa propaganda es suya, no, es lo que dicen ellos. Son simpatizantes nuestros, pero no les dirijo. Y luego está la propaganda negra. La propaganda negra es clandestina. La propaganda negra no se reconoce quien la hace, muchas veces se oculta su origen, y además es una propaganda agresiva. Es una propaganda que ya no busca decir lo bueno que soy yo, sino lo malo que eres tú. Es decir, ya no intenta remarcar que vivo en una sociedad y en un modelo económico y social y político admirable, sino que tú vives en un sistema corrupto, con unas desigualdades tremendas, tus dirigentes te están engañando. Esto es lo más parecido a lo que hoy en día llamamos desinformación. En aquella época, en los años 30-40, se llamaba propaganda negra. Y luego surgen dos escuelas de propaganda. Los Estados Unidos, en teoría, no hacían propaganda, sí que la hacían, pero no le llamaban así. En la Primera Guerra Mundial hacen propaganda clásica, propaganda de reclutamiento, propaganda de guerra. Sin embargo, la población y los medios de comunicación dicen, Estados Unidos no hace esas cosas, ¿no? Nosotros no hacemos lo que hacen los corruptos y decadentes europeos, ¿no? Nosotros somos una democracia y no hacemos propaganda. Bueno, pues entonces, en la Segunda Guerra Mundial vuelven a hacer propaganda, pero de una manera un poco más discreta, pero ellos empiezan a pensar que la propaganda realmente eficaz no es la que hace el Estado, porque se le ve el plumero. La propaganda realmente eficaz es la que hace la sociedad civil. Eso es la que hacen los medios de comunicación, es la que hace Hollywood, es la que hace la televisión, o es la propaganda de tipo cultural, el American Way of Life. Yo tengo un sistema de vida mejor que el tuyo. Y yo no es porque lo diga el presidente o lo diga el Estado, sino porque tú lo ves en las películas, lo ves en las series de televisión. Hay una cultura que es atractiva, ¿no? Es lo que después llamaremos el soft power. Ahora ya no se llama propaganda, se llama soft power. Entonces surgen esas dos escuelas, la escuela soviética, que luego será la escuela rusa, china, etcétera, que se basa, es una propaganda dirigida desde el Estado, bien directa, bien a través de terceros, y la escuela norteamericana, que es una propaganda hecha por la sociedad civil. El Estado también hace propaganda, pero tiene mucha menor importancia. Lo importante es realmente la propaganda que hace la sociedad civil. Los soviéticos, después de la Guerra Fría, desarrollan un modelo de guerra no convencional, que es lo que ellos llamaban las medidas activas, ¿no? Se basaba pues, en la propaganda, lógicamente, y luego las medidas activas eran una combinación muy interesante, de sabotaje, espionaje y subversión. Con eso, ellos lo que pretendían hacer es lo mismo que Cautilia, hace 2500 años, romper la estructura de la sociedad enemiga, romper su cohesión, romper su moral y facilitar que luego se lancen operaciones militares. O incluso a veces ni siquiera hacía falta lanzar operaciones militares, sencillamente la sociedad caía en el caos a través de estas medidas. Esto es importante porque luego veremos, como cuando Putin llega al poder y se da cuenta que Rusia que realmente ha perdido el poder que tenía la Unión Soviética, él era un hombre de los servicios de inteligencia, sabía lo que eran las medidas activas, ¿no? ¿Y cómo se hacen medidas activas hoy en día? ¿Dónde se hace el sabotaje, el espionaje y la subversión? En el ciberespacio, ¿no? Entonces hay un momento en el que los servicios de inteligencia rusos descubren el ciberespacio. En los años 90 era un desastre. Los chechenos en la guerra de Chechenia les sacan una ventaja tremenda en la utilización de Internet para reclutamiento, para propaganda, para dar su mensaje, etcétera, etcétera. Los rusos no saben nada. Sin embargo, a partir del año 2000, cuando llega Putin al poder, empiezan a hacer cosas. Los servicios de inteligencia han tomado el poder en Rusia y se dicen, esto que hacíamos nosotros durante la época de la Unión Soviética, las medidas activas, donde hay que hacerlo ahora es en el ciberespacio, que además es mucho más fácil. Es mucho más fácil hacerlo en el ciberespacio que mandar cientos de espías a docenas de países
que tengo que crear unas redes clandestinas, unas redes de cobertura, es muy complicado, ¿no? Luego en el ciberespacio es más fácil y es más barato, y tan eficaz o más. Entonces, esta es una escuela que tendrá mucha influencia en lo que es el desarrollo de la guerra híbrida y de la desinformación en nuestros días. Los anglosajones también piensan en esto, ¿eh? Y además piensan también en términos de convicción y terror, ¿no? Por un lado tenemos teóricos como Liddell-Hart, que es el que se ve arriba, era un capitán británico en la Primera Guerra Mundial, que ve la Primera Guerra Mundial y dice: esto es una barbaridad, ¿no? Esta guerra en la cual se trata de destruir al ejército enemigo, esto es una matanza, 8 o 9 millones de muertos en 4 años, ¿no? Entonces dice: esto me proviene de un error que hemos cometido los militares. No se trata de destruir al ejército enemigo, se trata de destruir su moral de victoria. Se trata de conseguir una victoria psicológica, no una victoria física. No se trata de matar hasta el último soldado enemigo. Se trata de borrar en su mente, especialmente en la mente de sus jefes, la idea de que pueden obtener la victoria, desanimarlos, desmoralizarlos. Eso es el objetivo de las operaciones militares. Liddell-Hart no es un hombre de operaciones militares clásicas, no habla de cuestiones clandestinas, etcétera, etcétera, pero sí que da ese enfoque, que las operaciones militares tienen que buscar el derrumbamiento psicológico, no la destrucción física. Algo de destrucción física tendrá que haber para conseguir un efecto psicológico, ¿no? Pero no se trata de una matanza tremenda, una destrucción absoluta del enemigo, sino de la destrucción necesaria para obligarle a rendirse, para desmoralizar. En esa línea van también los teóricos del bombardeo estratégico, que empiezan a aparecer también en los años 20, 30, y luego en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Douhet primero, y luego Curtis LeMay, el bombardero Harris en Gran Bretaña, etc. Estos también son un producto del shock de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial hay una generación entera que ha sido aniquilada en Europa. La gente que tenía entre 20 y 25 años ha sido no diezmados, sino ha sobrevivido el 10%, ¿no? Es decir, han quedado destrozados por la guerra. Y entonces estos teóricos dicen: esto no puede volver a ocurrir, es un tal desastre. Europa ha quedado destruida. ¿Cómo podemos evitar esto en la siguiente guerra? Porque en la otra guerra. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer que los soldados se maten en el campo de batalla durante años, vamos a bombardear las ciudades. Vamos a bombardear a la población civil. Eso está prohibido por el derecho internacional de los conflictos. Pero bueno, si matamos a unas decenas de miles de civiles, vamos a crear el terror. Vamos a hacer que toda la población civil se alce contra sus gobernantes, obligándoles a rendirse, y vamos a evitar que millones de jóvenes mueran en los campos de batalla. En sus inicios, la teoría del bombardeo estratégico, con toda la brutalidad que lleva consigo, era una teoría de guerra humanitaria, lo cual nos lleva a pensar que siempre hay que desconfiar de las teorías de guerra humanitarias. No funciona, en la Segunda Guerra Mundial funciona relativamente, no se llega, salvo con el caso de las bombas atómicas, no se llega a conseguir esa desmoralización, esa rendición absoluta del adversario ante el bombardeo. Mueren millones de personas, pero solamente con las armas nucleares se consigue ese efecto. Y luego ya muchos años más tarde pues sale Joseph Nye, que es un teórico norteamericano, ya de los años 80-90, que empieza a hablar de poder blando. Empieza a hablar de que lo importante no es tanto la acción psicológica, la propaganda, esa acción directa, como la capacidad de atracción. Es decir, que no es tan importante que tú destruyas al adversario como que lo atraigas. Es decir, a tus potenciales adversarios, que es lo que hace Estados Unidos con Alemania y Japón, ¿no? Te he derrotado en la guerra, pero ahora te voy a dar un modelo cultural que es el mío: democracia, sistema liberal, capitalista, sociedad de consumo, que es muy atractivo. Te estoy dando una salida. Entonces, a través del poder blando, muchas veces el que es adversario lo conviertes en aliado, o por lo menos no en enemigo. Entonces, estas son las teorías del anglosajonas. Luego los yihadistas ponen su granito de arena. Aquí todo el mundo pone su granito de arena en esto de la guerra de información. Los yihadistas aparecen a partir de los años 20 también, pero los principales teóricos surgen ya en los años 50, ¿no? Al-Qutb, por ejemplo, que se ve arriba. Entonces ellos dicen: esto de la guerra al final es una lucha de voluntades. Aquí no se trata de matar o morir, se trata de convencer, se trata de imponer tu discurso, tu narrativa a tu adversario. Entonces, la propaganda, la guerra de la información es lo más importante, porque al final lo que se trata es de dominar las mentes, no tanto de matar físicamente al adversario como de dominar su mente. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el mujahidín, el guerrero musulmán, el guerrero santo en esta guerra? Pues tiene una ventaja enorme, porque el mujahidín sabe que está defendiendo la verdad.
está defendiendo lo verdadero, su fe es la verdadera. Entonces, todo lo demás que le digan le da igual. La propaganda, la desinformación, le importa un pito, porque él sabe que está defendiendo la verdad. Es lo que hablábamos en la conferencia anterior sobre esa autolimitación que hacemos nosotros mismos, ¿no? Solamente me creo lo que está de acuerdo con mis creencias previas, ¿no? Pues los musulmanes, sino los yihadistas, lo llevan a un extremo, diciendo lo que hay que hacer es convertir al mujahidín en alguien absolutamente impermeable a todo tipo de información, desinformación, porque con eso ganaremos la guerra de las voluntades, la guerra de las narrativas. Todo lo que me digan me resbalará, y la voluntad de lucha del mujahidín, esa capacidad que tiene de llegar hasta el suicidio, hasta el sacrificio, por eso causa, aterrorizará al adversario, ¿no? Creará un terror psicológico al ver que hay gente que está dispuesta a morir, a matarse realmente por sus ideas. Si alguien está dispuesto a matarse por una idea, pensamos que detrás hay algo, realmente algo de verdad tiene que saber, ¿no? No pensamos que sencillamente es alguien manipulado y desquiciado, ¿no? Sino que es alguien que realmente detrás tiene algo, debe saber que nosotros no sabemos, ¿no? Bien, pues esto es lo que los mujahidines, los yihadistas aportan, ¿no?, a esta batalla de las narrativas. En todo esto, ya a partir de los años 90, finales de los años 90, principios de 2000, empieza a hablarse de guerra híbrida, empieza a aparecer lo híbrido. Al principio, la guerra híbrida era un concepto totalmente militar. Lo sacan los marines norteamericanos cuando se referían a conflictos como la guerra de Chechenia o la guerra de Hezbollah contra Israel en el sur del Líbano. Eran conflictos en los cuales se mezclaban tácticas no convencionales, irregulares, guerrillas, terrorismo, etcétera, con procedimientos convencionales. Pero siempre se le daba muchísima importancia a la información. Ya he comentado cómo los chechenos utilizaban a las mil maravillas las páginas web para dar su información, su mensaje, etcétera. Y Hezbollah siempre ha tenido una red de emisoras de radio, prensa, televisiones, Almanar, a la que le he dado mucha importancia. En la guerra de 2006 con Israel, gran parte de la guerra discurrió en torno a los repetidores de televisión de Almanar, de la televisión de Hezbollah. Israel tratando de destruirlos y Hezbollah tratando de mantenerlos operativos. Y el hecho de que Almanar fuese capaz de emitir durante los 40 y tantos días que duró la guerra, se consiguió una victoria. Gran parte de la guerra giraba en torno a la comunicación, a la información, a que Hezbollah no sea capaz de lanzar su mensaje y a Hezbollah intentando lanzarlo. Entonces, en lo híbrido, aunque es un concepto al principio muy militar, siempre se le da muchísima importancia a la información. Y luego, posteriormente, a partir del 2014 sobre todo, de la primera guerra en Ucrania, o del inicio de la guerra en Ucrania, pues esto se amplía, ¿no? Esa guerra híbrida que antes era simplemente militar, combinación de acciones convencionales y no convencionales, se amplía con acciones ciber, información, desinformación, acciones económicas, actores no estatales, y se convierte en una combinación de acciones militares y no militares que buscan sobre todo una acción psicológica. Los rusos dicen que la guerra híbrida es una guerra que gira en torno a una operación de información. Es decir, que en la guerra híbrida lo importante es una operación de información, un efecto psicológico que intento obtener, y sobre eso gira lo demás. Giran las operaciones militares, giran las acciones económicas, gira la diplomacia, gira todo. Y eso con los rusos, lo de guerra híbrida, es algo que adoptan ya muy tarde, ¿no? Porque ellos guerra híbrida la llaman a la que hacemos nosotros, ¿no? A las sanciones, a las revoluciones de colores, a estas cosas, ¿no? Pero al final, cuando ellos desarrollan un concepto, desarrollan eso, ¿no? Guerra híbrida es una operación de información alrededor de la cual giran el resto de los instrumentos del Estado. Bueno, para gestionar toda esta faceta informativa de los conflictos armados, se desarrollan algunos instrumentos. Voy a hablar, lógicamente, de los instrumentos militares, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial aparecen las operaciones psicológicas y la información pública. Las operaciones psicológicas es lo que hacemos sobre el enemigo y la información pública es lo que hacemos sobre el amigo. Es decir, las operaciones psicológicas buscan desmoralizar al adversario e intentar convencerle de que se rinda, y la información pública no intenta desmoralizar, no manipula, porque va dirigida a nuestra población. Y lo que intenta es informar. Se trata de informar a la población de cómo va la guerra. Entonces, esto ya surge en la Segunda Guerra Mundial y crea la dicotomía que hay actualmente, ¿no? Operaciones psicológicas, manipulación, ataque psicológico, buscar la desmoralización del adversario, información pública, honestidad, claridad, oportunidad, no se miente, no se manipula porque somos nuestros. Esa es la dicotomía.
En los años 90 aparecen instrumentos nuevos, ya más perfeccionados, ¿no? Las operaciones de información. Las operaciones de información, de nuevo, inicialmente son un concepto muy militar. Se trata de romper la cadena de decisión militar enemiga, de que los jefes militares enemigos no puedan decidir, y si deciden que lo hagan mal. Y a veces no todos son instrumentos no letales. Una manera de que los jefes militares no decidan es matándolos, ¿no? Entonces, con acciones físicas, ataques a los puestos de mando, ataques a sus estados mayores, a esos órganos que les permiten decidir. Pero ahí empiezan a meterse también las operaciones psicológicas, intentar desmoralizarles, la decepción, intentar engañarles, que crean que la situación en el frente es diferente a la que existe realmente, o intentar que aunque decidan no puedan transmitir esas órdenes, guerra electrónica. Desmontar todo su sistema de telecomunicaciones de tal manera que aunque decidan y decidan bien, sean incapaces de transmitir esas órdenes a sus adversarios. Ese es el origen. Con el tiempo esto se va sofisticando y se va orientando también mucho hacia la población, no hacia el adversario militar, sino hacia el adversario civil, ¿no? Es decir, también se intenta incluir a la población. Estáis luchando por una causa que es injusta, que no está parada por el derecho internacional, lo que habéis hecho es una agresión, vuestros líderes os están engañando, en fin, se empiezan a utilizar en ese sentido. Y luego surge otro instrumento que también es inicialmente militar, que es el CIMIC, el famoso CIMIC, la cooperación cívico-militar, ¿no? Esto es la evolución de una función militar que existía antes que se llamaban asuntos civiles, que era muy sencilla. Asuntos civiles se trataba de, en una guerra, cuando ocupabas territorio enemigo, tú tienes que encargarte de la administración, de que haya alguien que recoja la basura y patrulle las calles y apague los incendios. Y tenías asuntos civiles que eran militares que organizaban la administración civil, después de una guerra. En los años 90 ya no había guerras de ocupación, pero había guerras en las cuales ibas a Bosnia o a Afganistán después y te encontrabas con montones de actores civiles, Naciones Unidas, ONGs, la población local, las autoridades locales. Y entonces necesitabas un órgano de enlace con la población civil. Y entonces se utilizaban unas células CIVIC que te permitían que el comandante pues hablase con todas las autoridades civiles de la zona. Al final se descubre que esto también es un instrumento magnífico de influencia, el CIVIC, ¿no? Porque claro, al final hablas con la gente que toma las decisiones a nivel civil y con la gente que tiene influencia sobre la población. Volvemos a esa idea de Mao de que en las operaciones militares la población es esencial. O te ganas al menos la indiferencia de la población, o cuando la tengas en contra has perdido la guerra. Y entonces dicen, no, el CIMIC es muy adecuado para esto. Y los de CIMIC empiezan a hacer, aparte de esa función de enlace, pues empiezan a hacer lo que se llaman proyectos de impacto rápido. A cavar pozos, a hacer carreteras, vamos a poner una guarnición en un pueblo, pues le vamos a hacer un pozo para que sacan el agua en ese pueblo, le vamos a asfaltar la carretera para que estén contentos y nos apoyen, ¿no? Para influirles de tal manera que nos vean de manera positiva. Entonces, CIMIC es un instrumento más sutil, pero que también se utiliza en esa guerra. En los años 90 se empieza a hablar de la materia de las narrativas, eso que hablaban los yihadistas al principio. Es decir, que la guerra al final es una lucha, es una dialéctica de narrativas, de construcciones, de narraciones. Y entonces tú cuando vayas a la guerra tienes que tener tu narrativa. Es decir, tú no puedes ir a la guerra. ¿Por qué? Porque me interesa. Pues no, eso no se vende, ¿no? Tú tienes que ir a la guerra diciendo, no, es que Ucrania es una amenaza para Rusia, está habiendo un genocidio sobre la población rusohablante en Ucrania, vamos a desnazificar porque el gobierno de Ucrania es una banda de nazis y vamos a desmilitarizar porque el ejército ucraniano se ha convertido en una amenaza para las fronteras de Rusia. Y además vamos a tener un símbolo que es la Z. Todo eso es una narrativa. Los americanos tenían la suya en Irak, las armas de destrucción masiva, el régimen tiránico de Saddam Hussein. Cuando vas a una guerra tienes que tener una narrativa preparada para convencer a tu población y a la opinión pública internacional de por qué vas, cuáles son las razones y por qué vale la pena ese sacrificio. Porque una guerra es siempre un sacrificio, ¿no? Entonces, tienes que tener una narrativa. Y esa narrativa tiene que ser superior a la de tu adversario. Tiene que estar mejor construida, con mejores argumentos, más vendible, más atractiva, más simbólica, la Z, los diferentes símbolos que se utilizan. Tiene que ser más atractiva que la otra vez. La idea de la batalla de las narrativas, de que la guerra ya no se lucha solamente sobre el terreno, sino que se lucha en el campo de las ideas, de las percepciones, de las narrativas. Llega entonces lo que podríamos llamar, estamos en el 2008, 2005, entre 2005 y 2010, la edad dorada de la desinformación, que es en la que vivimos todavía. Yo creo que está remitiendo, pero bueno, eso es algo, es una percepción mía, es algo que se podemos discutir después. Aquí pasan tres cosas esenciales. Primero, aparece el smartphone, esa cosa a la que estamos conectados 24 horas, ¿no?
algunos como yo, a dos cosas a la vez, ¿no? Luego aparecen las redes sociales, ya existían antes, pero alcanzan su madurez en esa década, entre el 2000 y el 2010, ¿no? Y en las redes sociales, si ya el smartphone nos permite la conexión 24 horas, ya nosotros mismos nos metemos en un nodo, en una red de comunicación en la cual somos un nodo emisor y receptor, podemos lanzar nuestros mensajes y recibirlos 24 horas también. Y además llega la crisis económica del 2008. Mucha gente se arruina, mucha gente se queda sin trabajo, el sistema ha fallado, esto hay que cambiarlo, mucha gente en la calle rebuscando comida en los contenedores, mucha gente insatisfecha, conectada a las 24 horas del día y que puede contactar con mucha otra gente insatisfecha. ¿Qué es eso? Vamos, es el caldo de cultivo perfecto para los que se dedican a la desinformación. Audiencias hiperconectadas, irritadas, descontentas con el sistema, que piensa que les ha fallado, que hay que cambiarlo. El escenario perfecto para que vuelvan las medidas activas, y eso lo recoge gente como el general Yevgeny Gerasimov, el jefe de Estado Mayor general ruso, que en una famosa conferencia en 2013 en la Academia de las Ciencias de Moscú dice: estamos en una época en la cual, mediante medidas no militares, podemos conseguir efectos estratégicos mucho mayores que con medidas militares. Todo esto también es un poco leyenda, porque en realidad Gerasimov estaba dando una conferencia y estaba diciendo algo obvio, es decir, que se daban las condiciones para que la utilización de medidas no letales, de la información, los ciberataques, etcétera, se consiguiesen objetivos mucho más rentables que 10 o 20 años antes. Lo que pasa es que empieza a hablarse de la doctrina Gerasimov, cosa que Gerasimov en su vida tenía la idea de hacer una doctrina, ¿no? Pero bueno, se hizo popular, ¿no? Y entonces es cuando los rusos ya habían desarrollado antes esa adaptación de las medidas activas al ciberespacio y al espacio de información, pero es cuando empiezan a trabajar en ello ya más en serio. Y cuando sacan esa idea de que una guerra híbrida es aquella en que todas las operaciones se subordinan a una operación de información. Bien, entonces, la guerra en Ucrania en 2014, y ahí ya se utiliza toda esa combinación, ciberataques, desinformación, medidas económicas, chantaje, utilizando el gas, utilizando el petróleo, diplomacia, decepción, no reconocer que esos soldados, esos hombrecillos verdes que están ocupando Crimea son la infantería de marina de la flota del Mar Negro. Y todo el mundo decía, bueno, pues si llevan los uniformes, llevan el arma reglamentaria. No, pero no son rusos, vaya usted a saber que son patriotas, ¿no? No lo reconocen hasta varios meses después, que dice, jaja, os hemos engañado a todos, ¿no? Dice Putin. Pero vamos, utilizan un poco burla, pero les funciona. Ese tipo de decepción crea la incertidumbre suficiente como para que no se reaccione rápido, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera sido el ejército ruso con bandas y cornetas entrando en Crimea, pues a lo mejor Occidente hubiera reaccionado de otra manera. Pero claro, esa situación de incertidumbre, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Hay unidades militares, no se sabe si son rusas, si son ucranianas. Se gana el suficiente tiempo de incertidumbre para que la reacción se haya tardía. Como se ve que es tardía, que no tenga lugar, o que tenga lugar de una manera muy débil. Entonces ahí es donde surge ya esta idea de la batalla entre la información pública, la desinformación y todos estos instrumentos de la guerra híbrida, ¿no? Y surgen tres escuelas, ¿no? ¿Qué hacemos ante esto, ¿no? En Europa, yo en aquella época estaba en la Unión Europea. En la Unión Europea, cuando los rusos entran en Crimea y después, sobre todo, cuando empiezan las operaciones en el Donbass, la gente corría por los pasillos. Esto no puede pasar en el siglo XXI. Pues ya ve usted, en 2022 todavía pasó algo más. Pero se empieza a pensar, ¿qué podemos hacer? Porque nos encontramos con cosas que son nuevas. No eran nuevas realmente, pero quizás las habíamos olvidado, no les habíamos dado suficiente importancia, ¿no? Esa utilización masiva de la desinformación. Entonces surgen esas tres escuelas principales que luego podemos discutir, ¿no? La primera, información pública, que tiene que reaccionar sistemáticamente ante cualquier bulo. En el momento que se produzca un bulo, una noticia falsa, ahí estoy yo, portavoz, diciendo eso es mentira porque yo tengo datos, y saco una pantalla o tres pantallas de datos. Hay quien dice, bien, puede funcionar, hay quien dice, no, eso no funciona. Primero porque el bulo ya ha hecho su efecto, y segundo porque si tú sacas tres pantallas de datos seguramente no te hagan ni caso. Es decir, se irán al siguiente bulo que es mucho más atractivo, ¿no? Una de las cosas por las que la gente se cree los bulos es porque son atractivos, mucho más atractivos que la sosa información de datos y cifras que te da un portavoz que además habla de manera monótona. Entonces eso no vale. Segunda escuela, reaccionar solo ante aquellas noticias falsas que tengan graves consecuencias, porque si reaccionas contra todo, al final le das importancia a cosas que no la tienen.
una cosa que ha surgido en un digital oscuro que leen 50 personas en España, ¿para qué vas a reaccionar a eso? Es gran importancia, algo no lo tiene. Tienes que reaccionar a lo que realmente es importante. Y luego está la tercera, que para mí es la mejor, pero la discusión está todavía ahí, esto no está decidido, que es adelantarse. ¿Y cómo te adelantas a los bulos, a las informaciones falsas? Proporcionando una información pública de calidad, atractiva, comprensible, oportuna, transparente. Probablemente el siglo XXI será el siglo de la transparencia, o no será, bueno, no será para las democracias occidentales. Cuando volvemos más transparentes, no tendremos problemas, ¿no? Tienes que informar tú antes de que surja el bulo. El bulo surge en donde no has informado. En la grieta que deja la falta de información, ¿no? Como un hongo, ahí te sale el bulo. Entonces estas son las tres escuelas que se manejan, por lo menos en el entorno de la información pública militar, sobre cómo hacer frente a la desinformación. Una herramienta que cada vez está cogiendo más fuerza es lo que se llaman comunicaciones estratégicas, Stratcom, que es una idea muy razonable. La idea es, la guerra de la información es una guerra política, lo decía Lenin. En realidad esto es una guerra a nivel político. La mayor parte de las acciones y los instrumentos deben ser políticos. Los militares en realidad tenemos ahí un papel muy secundario y muy circunscrito a lo que son nuestras operaciones y actividades militares. Gran parte de la desinformación que tenemos en España no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Se dedica a desacreditar partidos políticos, líderes. Ahí los militares no tenemos nada que decir y mejor que no entremos, porque el simple hecho de que un militar entrase en eso, pues crearía alarma social. Entonces es una guerra política, a nivel político. A nivel de gobierno tiene que haber alguien que se encargue de la comunicación. Tenemos una Secretaría de Estado de Comunicación, pero muchas veces está orientada hacia la parte política del gobierno, no hacia la parte institucional. Entonces tiene que haber alguien que se encargue de la comunicación estratégica a nivel institucional y que decida cuál de los tres modelos utiliza, de responder a todo, responder a algunas cosas, adelantarse, y que dé instrucciones a los demás sobre lo que tenemos que hacer. Los militares tenemos que recibir del poder político, del nivel político, una serie de directrices. Esto es lo que vamos a hacer en cuanto a comunicación, estos son los mensajes, estas son las audiencias, y seguirlo. Bueno, nosotros no hacemos por nosotros solos Stratcom. Stratcom busca crear una narrativa común, no busca manipular ni mentir, porque si hiciéramos eso estaríamos perdidos, porque en el momento en que una institución la pilla mintiendo, esa institución no se rehabilita en generaciones. No se puede mentir ni manipular. A veces no puedes decir toda la verdad, por cuestiones sencillamente de seguridad. En una operación militar no puedes decir que mañana voy a atacar, porque seguramente te estarán esperando. Hay cosas que tienes que ocultar, pero lo que digas tiene que ser verdad. Y eso probablemente se puede extender al resto de las instituciones. No es un concepto militar, sino que es un concepto político-estratégico, y además es algo que requiere planeamiento, tanto a nivel militar como a nivel político. Es decir, el que hace Stratcom no es una oficina de prensa, no es un señor que arregla entrevistas con los medios de comunicación y que dice, presidente, ahora te conviene tener una entrevista con el Confidencial. Eso es un gabinete de prensa, que está bien, no tiene que existir. Stratcom se dedica a planear, a localizar campañas de desinformación, a contrarrestarlas, a crear tus propias campañas de información pública, mensajes, audiencias, símbolos. Es decir, gente pensando, planeando, haciendo planes, tanto a nivel civil como a nivel militar. Hay que tener cuidado con esto porque enseguida se dice, uy, el Ministerio de Propaganda de Goebbels. No es eso, no se trata de manipular, se trata de informar, pero se trata de informar bien y de manera atractiva, porque aunque informes bien, tú puedes dar la información perfecta, información de cómo va el empleo en España, o cómo van las operaciones en Mali, todo verdad, 27 transparencias, y no te escucha nadie, un rollo. Sin embargo, a veces dices 2 mensajes o 3 mensajes que son verdad, atractivos, que todo el mundo entiende, y tienes éxito. Entonces hay que valorar las dos cosas. No se trata de una clase magistral, sino de informar de tal manera que el ciudadano entienda lo que se está haciendo en Mali y diga, bueno, pues es verdad, hay razones. Luego puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos mi gobierno me ha informado de lo que están haciendo, ¿no? Puedo protestar o puedo alabarlo, pero al menos recibo una información oportuna, completa, y esta señora me lo ha explicado en 5 minutos y yo lo he entendido, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, Stratcom es mucho más que gestionar la prensa, gestionar los medios de comunicación, es la verdad. Luego, a nivel militar ha surgido el concepto de operaciones multidominio, y aquí lo que los militares hemos hecho es considerar que el entorno de la información, lo que llamamos el entorno cognitivo, es uno de los dominios donde tienen lugar las operaciones militares. Las operaciones militares tenían lugar en esos 5 dominios,
mar, la tierra, el aire, el ciberespacio, que es nuevo, y el espacio exterior, esas 5. Pues ahora tenemos una sexta, que la estamos desarrollando, por eso no está ahí. La estamos desarrollando todavía. Se llama el entorno cognitivo en España. En otros países lo llaman la infosfera o el dominio de la información. Entonces la idea de las operaciones multidominio es que hay que actuar en todas ellas y la acción en cada una de ellas tiene que ser complementaria con el resto. Y la acción en el entorno informativo tiene que ser complementaria con el resto de los fenómenos. Recalco esa idea que ya le he dicho antes, de que los conflictos armados se desarrollan ahora en 2 niveles, uno real, el de las operaciones sobre el terreno, otro virtual, el de la información. Y que en los 2 niveles hay que ganar, o al menos hay que evitar perder. Si tú tienes una semiderrota en el campo de batalla real, lo puedes convertir en una semivictoria utilizando la información, y al revés. Hombre, nunca puedes, a veces se dice, no, te pueden engañar hasta el punto de que has perdido la guerra y te dicen que la has ganado. Hombre, quizás en el Saddam Hussein de los años 90 eso funcionó y no funcionó porque los iraquíes no se creían que habían ganado la guerra. El Saddam Hussein lo decía, pero en fin. No puedes cambiar la realidad totalmente, pero sí que la puedes modular, ¿no? Es decir, que si consigues una medio victoria, puede convertirse en una victoria tremendamente brillante, o si el enemigo te hace una contracampaña, en una medio derrota. No puedes cambiar totalmente, o sea, si has ganado la guerra de manera clara, no puedes decir, no, pero ha sido una derrota. La información tampoco tiene ese poder absoluto de cambiar totalmente la realidad, pero sí que tiene mucho poder para modular. Entonces, por eso, en esos 2 niveles, tanto en el nivel real como en el nivel virtual, por lo menos hay que no perder. Porque aunque ganes en el nivel real, si no ganas en el virtual, parecería que has ganado menos. Incluso puede que parezca que te han medio derrotado. ¿De acuerdo? O sea que los militares tenemos que tener en cuenta esto. Luego, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer planeamiento y que nosotros también, los militares, necesitamos a alguien que se encargue de esto. De la misma manera que el gobierno necesita a alguien que se encargue de comunicación estratégica, los militares necesitamos a alguien. Y ahí se está el debate sobre creamos un mando de la información, creamos un mando funcional, creamos un ejército de información, que dicen algunos. Yo lo veo muy difícil, ¿no? Pero bueno, el debate está ahí. Alguien tiene que encargarse de gestionar todo esto. Y luego ya ese alguien tiene que dar directrices, bueno, a las células especializadas, en los cuarteles generales, a los equipos de información pública, CIMIC, SIOS, etc. Y luego, finalmente, tenemos que acordarnos de que al final es alguien hablando delante de una cámara, o hablando en el YouTube, o lanzando un mensaje en Twitter, alguien que comunique bien, que escriba bien, que hable bien, que tenga buena presencia, que no duerma a las mantas, como yo, que, en fin, alguien que realmente sea atractivo, sea comprensible, ¿no? Y dé una información que la gente entienda y que la gente no cambie de cadena, diga menudo rollo, voy a pasarme a las fake news de la cadena de al lado, que son mucho más interesantes. Al final tenemos que ser comunicadores, es decir, aparte de nuestras habilidades presuntas como conductores de operaciones, organizadores, etcétera, pues también tenemos que ser buenos comunicadores. Esto hay ejércitos que lo tienen muy claro, como el norteamericano. Los generales norteamericanos hablan como auténticos predicadores de televisión, son auténticos showmans. Les enseñan la comunicación pública desde la academia. Nosotros tenemos que dedicarle más tiempo a esto. Nos falta quizás eso. Se va ganando mucho, vamos cogiendo experiencia, pero no ya en España, sino en Europa en general. Tenemos que acostumbrarnos a ser más eficaces en la comunicación. Hace unos años salía un artículo, no me acuerdo, creo que era el País, que era una entrevista a varios generales, y uno de ellos decía algo así como los militares nos habremos transformado eficazmente cuando al ver un periodista, en lugar de ver una amenaza, veamos una oportunidad. El periodista es una oportunidad de lanzar tu mensaje. En lugar de, cuando eres un periodista, que a veces pasa en operaciones, y te escondes, y en que no me pregunte a mí, que me mete en un lío, no, tienes que ir tú a por él. Porque es una oportunidad para que tú lances ahí tu mensaje, des tu imagen, y des la imagen de tus soldados. Tienes que tener esa actitud. Entonces, cuando eso cambie, realmente estaremos ya integrados en esta guerra de la información. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, coronel. Se abre el turno de preguntas o de debate. El micro lo tenemos aquí.
funciona o no funciona? Ahora, es importante. Antes, cuando he hablado de la propaganda blanca, gris y negra, me preguntaba si podría aportar ejemplos que hayan tenido lugar o que tengan lugar aquí en España. La propaganda blanca la hace todo el mundo. La propaganda blanca la marca España que vale. No tiene nada de malo. Pero que todo el mundo pues, es sencillamente un instrumento de hacer popular tu país, de vender tu país fuera, de hacer el turismo, de hacer las relaciones económicas, culturales, institutos como antes también es un instrumento hecho para la propaganda, para el español. Eso es lo que todo el mundo. Pues decía que propaganda blanca la hace todo el mundo. Y es relativamente inocente, sencillamente vender tu país, ¿no? Propaganda gris es la que haces a través de terceros. El ejemplo clásico, de hecho, cuando se empieza a hablar de propaganda gris, es la propaganda que hacía la Unión Soviética a través de los partidos comunistas que se sometían a la Unión Soviética en los años 30, el Comintern, ¿no? Es decir, el Partido Comunista, yo que sé, de Italia, pues decía cosas cuyas directrices le venían de Moscú, ¿no? Pero no era Moscú el que hablaba, sino que era el Partido Comunista Italiano. Actualmente, ¿quién hace eso? No lo sé. A través de terceros, pues no lo sé. Sí, efectivamente. Rusia con Bielorrusia, Rusia con Siria, por supuesto. Sí, e incluso con grupos de presión. Hombre, intentas atraerte a los lobbies, por ejemplo. Los lobbies es una manera de hacer propaganda gris, cuando el lobby trabaja para un Estado. Hay veces que el lobby trabaja por un grupo de interés, ¿no? Que es otra cosa, ya son intereses económicos, pero bueno, cuando trabaja para un Estado, pues puede ser propaganda gris. Y propaganda negra, pues es la que hoy en día llamamos desinformación. Es propaganda que no se sabe de dónde viene, que se hace muchas veces también a través de terceros, que a veces esos terceros tampoco tienen una idea muy clara de que estén trabajando para quien estén trabajando, ¿no? Porque al final es gente ideologizada que ha recibido unas influencias, pero no tiene muy claras cuáles son y trabaja para. Por ejemplo, actualmente hay grupos que trabajan a favor de Rusia o que trabajan a favor de China, ¿no? Y muchas veces no es que China le dice, no, es que le paga a Rusia, no es así. Es gente que muchas veces tiene cierta afinidad con Rusia o con China y de una manera indirecta influyen en él porque empieza a recibir bombardeo o empieza a hablar con él gente que le convence más y se va radicalizando en sus opiniones, ¿no? Yo cuando estaba en la Unión Europea, cada vez que salía a hablar del Sahel, me vería un ruso o una rusa normalmente, a contarme lo interesante que era el Sahel para ellos y que ellos tenían otra visión. Intenta captarte, intenta mirar a ver cómo reaccionan, ¿no? Y si reaccionas positivamente, sí. Y no significa que trabajes para ellos, sino que de alguna manera entras un poco en su esfera de influencia. Y eso pues es la propaganda negra. Pero la propaganda negra, no tanto eso, sino la propaganda agresiva, es decir, la propaganda que trata de desprestigiar al otro más que de ensalzar mis propias virtudes, ¿no? Que esto, los rusos sí que es verdad, que esto viene también de la Unión Soviética. La Unión Soviética hay un momento en los años 50 que se da cuenta de que la batalla de la propaganda la tiene perdida, la propaganda blanca. Es decir, frente a Hollywood en los años 50, el rock and roll y el American Way of Life, y los rusos ya un momento dicen, mira, no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? No vamos a centrarnos tanto en vender lo que nosotros somos como en desprestigiar lo que son los americanos, ¿no? Y entonces cambia. La propaganda soviética, que era muy buena hasta entonces, la propaganda de Stalin, curiosamente Stalin no es que fuera precisamente un artista ni un intelectual, pero en su época se hacía propaganda muy buena. El acorazado Potemkin, Sostakovich, Sokolov, el escritor, artísticas obras de arte, ¿no? Ahí cambia y se dedica ya a atacar al adversario. Entonces eso es la propaganda. Atacas al adversario y no reconoces que tú estás detrás, ¿no? Utilizas a terceros actores que muchas veces ni siquiera saben que están trabajando para ti. ¿Podría decirse que el caso del Brexit es un ejemplo de incidencia de la propaganda negra? Sí, tampoco se sabe del todo, pero sí, efectivamente, ahí hubo grupos de influencia que no sabemos, yo por lo menos no lo sé, hasta qué punto tuvieron influencia en el resultado del Brexit, ¿no? Pero alguna tuvieron. Y efectivamente algunos de esos grupos estaban manejados desde Rusia. También es verdad que gran parte de los grupos principales, los de Cambridge Analytica, etcétera, eran internos. O sea, muchas veces la mayor parte de la desinformación es interna, lo mismo que la campaña de Trump, la mayor parte de la desinformación es interna.
¿no? Pero sí que es verdad. Y además eso sí que se dice que este tipo de propaganda tiene efecto cuando hay algo que la opinión pública tiene que decidir y que está muy contestado. Las elecciones norteamericanas o el Brexit, ¿no? Están 48-52. Hay una buena campaña de información, aunque tenga un efecto residual, aunque mueva solamente al 3% de la población, puede cambiar el sentido de la decisión. Y quizás eso pasó en el Brexit. O quizás eso pasó con Hillary durante la campaña entre Trump y Hillary Clinton, ¿no? Ahora bien, si tienes un 20-70, eso no lo mueves con una acción de desinformación desde Rusia. No lo mueves. Lo moverás al 25-65. Pero claro, cuando hay 2 puntos de diferencia, ahí sí, hay una pequeña acción, una acción marginal puede cambiar el resultado de la decisión. Habló que en el proceso de Cataluña podía haber influencia rusa, sería también otro tipo, ¿no? Aunque a lo mejor muy... Yo no lo tengo muy claro, no lo sé. No estoy uniforme, ¿no? Pero vamos, siendo militar tampoco puedo hablar mucho sobre el tema. Pero no creo que fuese una campaña... Lo que sí que es verdad es que Rusia ha seguido muchas veces una política oportunista. Es decir, que si hay un lío, echo un poquitín de leña al lío, ¿no? Entonces, que en un momento dado echase leña, puede ser. Que hubiese una campaña organizada, potente, para... Ahora, que aprovechasen la oportunidad, pues sí, lo mismo con el Brexit, probablemente dijeron, uy, aquí hay posibilidades, vamos a poner nuestro granito de arena, porque a lo mejor el granito inclina la balanza, ¿no? Son muy oportunistas en ese aspecto. Y cuando ha hablado de la imposición cultural o de Estados Unidos, ¿cree que ahora estamos en otra imposición cultural de otra potencia, respecto de toda China? Hombre, estamos un poco lejos todavía de eso, ¿no? Primero porque los chinos tampoco han sido muy... están vendiendo su cultura. Todos hemos visto ya películas chinas. Hace 20 años nadie había visto una película china, ¿no? Alguna que había ganado el Festival de Cannes y tal, pero era muy raro. Hoy en día todos hemos visto películas chinas y todos hemos visto muchas películas producidas por China, muchas veces conjuntamente con Estados Unidos. Es decir, ellos también están vendiendo su cultura, pero están empezando algo. Y luego ellos tampoco ni tienen el modelo cultural que tenían los americanos, en la tierra de los libres, etc. Los chinos son confucianos y ellos entienden que los confucianos son los chinos. Los demás no tienen por qué ser confucianos porque además no lo entienden, ¿no? Es decir, ni tienen el mensaje tan potente que tenían los americanos, ni tienen las ganas de extender lo que tenían los americanos. Ahora bien, si quieren llegar a ser una potencia mundial, necesitarán crear ese modelo, que sea atractivo, al menos en Asia, que sea en Asia, y a ser posible, por lo menos que no sea un modelo hostil en Europa, etc. Pero yo creo que están en la fase inicial, están trabajando en ello, pero... Y no lo tienen tan fácil como Estados Unidos, porque al final lo suyo es muy dirigido. La fuerza de Estados Unidos es que surgía de la sociedad civil, es decir, el gobierno no hacía falta que hiciese nada. La propia sociedad civil tenía tanta fuerza que creaba un mensaje tremendamente atractivo para el resto de los países. Ha mencionado previamente el Mali y el Sahel. ¿Crees que la guerra que tiene lugar allí puede llegar a ser de tipo híbrido o crees que las guerras híbridas son exclusivas de países más desarrollados, tanto que la tecnología no llega a alcanzar un nivel tan avanzado en este tipo de países o de territorios? Bueno, la guerra de allí es híbrida. En realidad, los grupos yihadistas que operan, allí operan muchos actores, grupos yihadistas, grupos criminales, milicias tribales, propios gobiernos. Y, hombre, lo que pasa es que la guerra en el Sahel no es una guerra híbrida tan sofisticada como en cuanto a la utilización de mensajes, medios de comunicación, etcétera, porque no existen, ¿no? Y ahí la población, en gran parte, tampoco es que haga mucho caso a los mensajes que no sean audiovisuales, ¿no? Pero sí que se le da mucha importancia a la información, sí que se le da mucha importancia a cuestiones culturales, o sea que ya de por sí es híbrida, ¿no? Ahora mismo se está metiendo Rusia también, con un actor no estatal, que también es parte de la guerra híbrida, que es la compañía Wagner, ¿no? No es Rusia la que se mete, es Wagner, pero bueno, Wagner trabaja para Rusia. En fin, que de por sí ya es híbrida. En realidad, todas las guerras, hoy en día, y yo creo que siempre, han sido híbridas. Lo que pasa es que antes el componente convencional de lo híbrido primaba, ¿no? Y se utilizaba una parte de información, pues digamos que complementaria, ¿no?
Ahora lo que ocurre es que a veces, como dicen los rusos, lo importante es la información, la percepción, las narrativas, ¿no? Y lo militar de alguna manera acompaña eso. En Afganistán, que quizás sea un ejemplo más claro, también era una guerra híbrida. Y ahí la información tenía una importancia tremenda. Y eso que decía Cautilia de los propagadores de rumores, el boca a boca, eso tiene una fuerza tremenda, que te anulaba las campañas de información por radio y televisión, porque la gente no veía la radio y la televisión, sin embargo escuchaba a su vecino. Entonces, si eras capaz de propagar un rumor muy potente, ese rumor tenía mucha más fuerza que lo que decía Karzai, el presidente Karzai por la tele. Entonces, la guerra híbrida se adapta a las sociedades, a las posibilidades de comunicación, a las tradiciones, a la cultura, pero de alguna forma todas las guerras en las que estamos hoy metidos son diferentes. En algunas lo convencional tiene más importancia y en otras pues tiene menos. Por aquí creo que había una pregunta. Antes que nada, muchísimas gracias por la charla, creo que ha sido súper interesante. Y nosotros desde la Facultad de Informática, soy estudiante informático de la sala, y me gustó mucho la referencia que ha hecho sobre la, digamos, la otra capa que se está formando, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el Ministerio, con un EDF que da visto de eso, de la parte cognitiva como otro campo de mando, así, y que digamos que tener resultados interesantes, así que hace mucho más cercano de lo que se puede imaginar. Dos preguntas súper rápidas. La reflexión muy buena, pero ¿cree usted que la parte de desinformación no es desinformación, porque hay información de Ucrania para reclutar gente dentro de su campo de batalla y contra los rusos ha sido una parte de maniobra buena para integrarse esta guerra, importante de un éxito? Y si por otra parte la concepción del ciberespacio que tiene Rusia, que es muy distinto de todo lo demás ciberespacio, puede tener una componente aquí, también lo que hemos dicho de entrar en un conflicto, de proteger su bien, su ciberespacio. Sí, en cuanto a la relación, la información interna ucraniana ha sido buena, interna y externa, y mejor que la rusa, sobre todo al principio. Los rusos han reaccionado últimamente, ¿no? Pero al principio ellos fueron capaces de contrarrestar la acción rusa en el ciberespacio y fueron capaces de contrarrestar su acción en las redes sociales. Las redes sociales las ganaron los ucranianos, las ganaron enseguida, ¿no? Además, y claro, en las redes sociales colgaban de todo, vídeos, proclamas, Zelensky hablando. Se habla mucho de Zelensky, ¿no? Pero en realidad todos, efectivamente, su ministro, pero es que incluso la población, es decir, cualquier ucraniano al que le preguntaban por los medios, los rusos son unos bárbaros, les vamos a vencer, los soldados hablaban muy bien en el frente, colgaban sus vídeos de hemos destruido un carro ruso, pues lo colgamos en las redes sociales. Es decir, que ha sido toda la población ucraniana la que ha reaccionado muy bien. Quizás en eso les ayudó Putin, ¿no? Porque sí que es verdad que Putin lanza una guerra para conseguir eso, para conseguir el colapso psicológico, ¿no? Pero la parte disgregadora, la parte de los ciberataques, la desinformación, los sabotajes, todo eso le falla. No sabemos todavía muy bien por qué, pero le falla. Porque los ucranianos estaban preparados, porque no lo había organizado bien, le falla. Y entonces, cuando le queda lo militar, claro, los ucranianos se enfrentan a una invasión militar en su territorio. Entonces, al final, incluso los que eran rusohablantes y originalmente no eran demasiado hostiles hacia Rusia, se vuelven hostiles. Pasa como pasó en España cuando la invasión napoleónica, que incluso la intelectualidad, quitando unos pocos, ¿no? Que se pasan a los franceses, pero los intelectuales dicen, hombre, los franceses traen un modelo mejor, pero claro, están invadiendo mi país, entonces en un momento dado, contra mis convicciones, voy a combatir contra ellos. Pues algo parecido ha pasado en Ucrania. Entonces sí, ha sido bastante eficaz en eso, pero no ha sido, ha sido un esfuerzo dirigido en parte, pero luego también hay algo de espontáneo en ello, ¿no? Y en cuanto al ciberespacio, hombre, los rusos hasta la guerra de Ucrania pensábamos que tenían la ventaja en cuanto a las ciberoperaciones. Además ellos utilizaban un modelo que le llamábamos la neblina o la aerosol, ¿no? Lo que recibían no era un ciberataque del FSB, ¿no? El FSB tiene sus propias granjas y sus propios hackers, ¿no? Pero realizan acciones muy limitadas, muy orientadas al espionaje, a obtener información. Luego tienen grupos que trabajan para ellos, ¿no? El Fancyber, todos estos que son grupos privados, pero que de alguna manera trabajan para ellos. Y luego tienen gente que trabaja para ellos sin saberlo, espontáneos, lobos solitarios, ¿no? Y entonces todo eso te crea una nebulosa de ataques que es muy difícil
discriminar de dónde te vienen los verdaderamente importantes, porque tú recibes un montón de ataques primitivos, ataques muy sofisticados, muchos, contra diferentes objetivos, y muchos de ellos apenas tienen importancia, ¿no? Es gente, un lobo solitario, que en un momento dado hace un ataque de negación, yo qué sé, algo que no tiene importancia y no consigue nada, pero tienes ahí el ataque. Entonces ese era el modelo ruso. Es muy difícil de contrarrestar, porque es una especie de enjambre de ataques en el cual tienes que discriminar cuáles son los realmente importantes, los que tienes que contrarrestar. Y pensábamos que ese modelo iba a tener un efecto mucho mayor que el que ha tenido en la guerra de Ucrania. No sabemos por qué no lo ha tenido mayor, no sabemos si es porque la ciberdefensa ucraniana es mucho más sofisticada de lo que pensábamos y ha sido capaz de enfrentarse a eso. También obtuvieron algunos éxitos, al principio tumbaron a la mayoría de los servidores de internet, los rusos, pero los ucranianos lo recuperaron rápidamente, ¿no? Y entonces ha sido una de las sorpresas de la guerra. Pensábamos que iban a obtener más rendimiento de las ciberoperaciones y no lo han obtenido. Probablemente tendrán que pasar un año o dos todavía para que nos enteremos exactamente qué ha pasado, pero algo de eso ha pasado. Una pregunta un poco relacionada, pero bueno, en primer lugar ha sido muy interesante la ponencia, sobre todo por ese contexto en defensa que a veces es complicado, ¿no? Encontrar información relacionada y gracias a esta jornada pues podemos tenerla. Mi comentario era que quizá en este plano cognitivo, a diferencia de los demás, es que puede prevalecer en el tiempo bastante más de lo que el resto de planos quizá. Por ejemplo, una operación en terreno aire es posiblemente característico de equipos de guerra, pero estas interferencias que puede haber más en el plano cognitivo se pueden ver como amenazas persistentes a lo largo del tiempo. Entonces, esto cambia también un poco las reglas del juego en el espacio geoestratégico, en el que los países ya tienen que tener de alguna forma estos mecanismos de defensa a lo largo del tiempo, incluso en momentos pacíficos. Y también esto es algo que se ha visto en esta guerra de Ucrania, que quizá este plano cognitivo se ha dado a conocer de manera explícita con lo que habéis comentado de la presencia en redes sociales, cómo es el Ministerio de Defensa mantenía informada a la sociedad en todo momento, los vídeos y los símbolos que utilizaba el presidente Zelensky para atraer, ¿no? Junto a, creo que, otros stakeholders, ¿no? Que quedan en juego aquí, la industria, empresas como Google, Microsoft, las redes sociales que se han unido a la causa y han podido, por un lado, proveer esos servicios que a lo mejor carecía en este caso Ucrania, pues al mismo tiempo esos mecanismos que han unido las redes sociales, Twitter, Facebook, para tumbar cualquier operación de información que pudiera tener Rusia. Entonces, esto es algo que también tiene que ver en una dimensión del tiempo en épocas de... Sí, es verdad. De hecho, hay un concepto, que no he mencionado aquí, pero que utilizamos ahora, que es lo que se llama la zona gris. Es decir, que hay una relación entre estados, que hay un enfrentamiento, pero ese enfrentamiento no es militar, ¿no? Posiblemente la situación que hay actualmente entre China y Estados Unidos no está en guerra, pero ahí hay una competencia, hay acciones, hay incidentes, y ahí efectivamente es donde esas campañas de información van haciendo labores y van así consiguiendo efectos. Pero claro, también es verdad que a no ser que utilices una operación de estas para abrumar al adversario en unos pocos días, la información hace efecto a largo plazo. Es decir, tú para que desarrollar una campaña de descrédito de un líder político necesitas probablemente años, aunque haya momentos puntuales en los que consigas socavar más, ¿no? Entonces sí, dentro de este concepto de zona gris, de enfrentamiento, pues es algo parecido a lo que decía Cautilia, ¿no? Antes de utilizar lo militar, utiliza todo lo demás, vete socavando, vete aprovechando las oportunidades, y cuando veas que hay un momento de debilidad, que el otro está a punto de hundirse, es cuando utilizas lo militar. O no, o sencillamente a lo mejor consigues hundirlos o eso. Entonces sí, es una cosa a largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, para ir cumpliendo con el horario previsto, cerramos aquí la primera sesión de la tarde. Tenemos ahora una pequeña pausa también para un café en el mismo sitio que esta mañana, y en la siguiente sesión tendremos al general Frías para hablarnos precisamente de casos concretos de operaciones de desinformación. Así que muchísimas gracias, coronel, y nos vemos abajo en el café.